Ok, ya está puesta la grabación. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta tercera sesión de nuestro seminario de sistemas complejos 2021. En esta ocasión tenemos a la doctora Patricia Saavedra, quien muy amablemente aceptó dar una plática. Déjenme dar una semblanza de la profesora Patricia. Ella es matemática por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Además estudió el doctorado en la Universidad de París 6. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Un hecho muy relevante es que fue la segunda mujer en presidir la Sociedad Matemática Mexicana y actualmente es la jefa del Departamento de Matemáticas de la UAM Iztapalapa. Ha dirigido diversas tesis de posgrado y proyectos terminales de licenciatura. También ha publicado diversos libros de divulgación. Me viene a la mente uno que he leído sobre programación. Tiene un libro muy bueno ahí de programación que está libre. También tiene diversos artículos de divulgación e investigación en revistas de alto prestigio nacional e internacional. En 2017, junto con el doctor Joaquín Delgado, obtuvo el premio a la investigación en las ciencias básicas e ingeniería. Es el máximo galardón que otorga la Universidad Autónoma Metropolitana por su trabajo sobre un modelo para el tránsito vehicular. Un problema bastante fuerte en la Ciudad de México. Y pues profesor Joaquín y la profesora Patricia se hicieron acreedores a este premio. Sus líneas de investigación son el análisis numérico aplicado a la solución de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales y además modelación matemática en finanzas. Pues bueno, vamos a darle la palabra a la profesora Patricia, que nos va a hablar de las ventajas de usar el enfoque Martingala en la optimización de portafolios. Profesora, tiene la palabra. Bueno, pues primero quiero agradecer al doctor Hugo Juárez la invitación. Bueno, a lo mejor el título espantó más que atraer estudiantes. La optimización de portafolios. Entonces, vamos a entrar entonces en materia. Espérenme. Entonces, a ver, la agenda, lo que vamos a presentar en esta plática, es una pequeña introducción de por qué vamos a ver este enfoque en la optimización de portafolios. Posteriormente voy a introducir entonces lo que se llama el enfoque Martingala y luego el problema primal y dual y ejemplos. Entonces, la motivación. ¿Por qué este problema? Bueno, este problema es muy importante. Optimizar portafolios es sumamente importante. Debemos decir que es una tarea que realizan los bancos cotidianamente. El analizar sus posiciones ante sus inversiones, sus fondos de inversión o sus portafolios de inversión. Y eso, de hecho, es necesario que lo hagan para poder calcular las necesidades de capital que tienen. Ahora, entonces, dado que es un trabajo que se hace en forma continua en los bancos, pues es indispensable contar con procedimientos más eficientes, tanto para la integración de portafolios estáticos. Cuando yo hablo de portafolios estáticos, estoy pensando que solamente voy a integrar un portafolio y lo voy a dejar que esté invirtiéndose durante un periodo de tiempo, solo un periodo de tiempo, mientras que también otro problema interesante son los portafolios dinámicos. O sea, es un portafolio que yo integro y que no voy a modificar los activos que lo integran hasta después de varios periodos de tiempo. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué hacer esto? Bueno, uno es, supónganse ustedes que tienen, no sé, un capital y lo quieren invertir por un año en un portafolio y entonces quieren seleccionar en este momento cuál sería la composición de ese portafolio, o sea, qué activos debería yo con qué activos debería yo de integrar mi portafolio, y lo que quisiera es que cada mes esté yo supervisando
sin cambiar los activos, simplemente modificando los montos que estoy invirtiendo en cada uno de ellos. ¿Qué ventaja tiene el hacer eso? La ventaja es que no tengo que estar pagando costos de transacción, porque cada vez que yo vendo un activo o una acción, pensemos en un portafolio de acciones de la bolsa de valores, cada vez que yo vendo o compro, yo tengo que pagar un costo, ¿no? Entonces eso me cuesta dinero. Entonces aquí la decisión es tratar de minimizar esos costos de transacción y, de ser posible, durante un año no cambiar los activos que integran mi portafolio. Eso entonces hace atractivo el hacer análisis dinámico. O sea, decir, voy a integrar el portafolio ahorita y durante un año no voy a cambiar los activos. Ay, perdón, es que si lo hago así me voy muy rápido. Espérenme tantito. Híjole. Perdón, es que no sé por qué no está moviéndose. Ya se subió. Ok. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema que me interesa? El problema es optimizar portafolios en forma dinámica en un mercado completo y libre de arbitraje, usando funciones de utilidad. El uso del enfoque clásico, si yo trabajo simplemente buscando encontrar, o sea, resolver mi problema de optimización, encontrando las estrategias que optimizan la máxima utilidad. Entonces, esto es lo que llamamos el enfoque clásico. Esto va a dar lugar a un problema de optimización no lineal, con gran número de variables, cuya solución es muy costosa desde el punto de vista computacional. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta plática? Es descomponer el problema de optimización no lineal en problemas más sencillos de resolver, utilizando lo que se conoce con el nombre del enfoque martingala, que nos va a permitir desacoplar las estrategias de inversión de la riqueza óptima. La formulación de la riqueza va a ser lo que nosotros consideramos el problema primal. Y dado que nuestro problema es convexo, entonces vamos a poderle asociar el problema dual, cuya formulación es más sencilla de resolver y menos costosa de calcular. Y ese es el objetivo de esta plática. Entonces, esta idea, la idea del método de martingala, lo voy a ilustrar en un problema más sencillo. O sea, lo voy a utilizar para un modelo discreto. Ese va a ser una simplificación. Bueno, entonces, comencemos a definir entonces ciertas cosas para que tengamos, para que estemos hablando el mismo lenguaje todos. Entonces, consideren que M es un mercado completo en el que hay M activos financieros con riesgo y un activo libre de riesgo con tasa de interés R positiva. Y se desea integrar un portafolio con vigencia, o sea, con los mismos activos durante un intervalo de tiempo que va a ser de 0 T grande. Entonces, lo primero que voy a hacer es, como les decía, discretizar mi tiempo. O sea, yo no voy a estar observando el comportamiento de mi portafolio en cada paso de tiempo, para cada T, estando en mi intervalo 0T, sino solo lo voy a hacer para un número finito de tiempos. Entonces, para ello, tomo cualquier N en los naturales y divido mi tiempo total entre N, y luego defino los tiempos T0 igual a 0, TI igual a IH y TN, entonces al final sería igual a T. Entonces solo voy a observar el comportamiento de mi portafolio en estos tiempos. Segundo, voy a considerar que tengo un espacio de probabilidad, entonces que va, como siempre, cuando trabajo con probabilidad, es una terna que va a consistir de un espacio de estados y voy a hacer el supuesto que el número de estados que tengo es finito. O sea, esa es otra cosa que va a simplificar mi problema.
F de T es la información con la que yo cuento hasta el tiempo T. Para aquellos que saben un poquito, o sea, un poquito más, pues esto es una filtración. Y esta parte de aquí, la P, es una probabilidad, una medida de probabilidad que cumple con las propiedades de la probabilidad, o sea, la probabilidad de cada uno de estos estados va a ser estrictamente positiva y la suma de todas de esta probabilidad aplicada a cada uno de los estados va a ser igual a 1. Bueno, entonces los precios de nuestros activos con riesgo van a ser procesos estocásticos que vamos a denotar como SJTI, en donde J va a correr entre todos los activos y voy a suponer que tengo M activos con riesgo. Pensemos para fijar ideas que son acciones en la bolsa. Tengo M acciones en la bolsa y el precio que me interesa va a ser el precio que toma cada uno de estos activos al tiempo TI, en donde I va a correr desde 0 hasta N. También voy a contar con un activo libre de riesgo, que voy a denotar como S0, el cual va a ser, vamos a pensar, es un peso que yo pongo en un depósito bancario que se va a componer en forma continua a una tasa de interés R positiva. Ahora, consideremos que nuestro mercado es un mercado ideal, o sea, en el que se presta y se dan réditos a la misma tasa de interés, y pensemos que está libre de arbitraje. ¿Qué significa esto que esté libre de arbitraje en finanzas? Significa que yo no puedo, a partir de un portafolio que tiene un valor igual a 0, yo no puedo en el futuro esperar que su valor esperado sea mayor que 0, porque eso significaría que existiría un estado bajo el cual la probabilidad de hacer una ganancia fuera positiva. Es lo que se conoce, no es posible, o sea, tener un free lunch, como dicen en finanzas, sin correr un riesgo. Por otro lado, dado que estoy asumiendo que mi mercado es libre de arbitraje, entonces en este mercado va a existir una probabilidad Q equivalente a P, para la cual los precios descontados son martingala. Esto lo voy a explicar un poquito más. Los precios descontados es traer a valor presente al tiempo TI el precio de mi activo. ¿Qué significa esto, este concepto de martingala? Eso lo que nos permite asegurar es que yo estoy en una, digamos, mis precios descontados no tienen tendencia. O sea, si yo al tiempo t i más 1 pregunto cuál va a ser el valor esperado, cuando estoy parada en el tiempo TI, o sea, cuando yo tengo toda la información hasta el tiempo TI, resulta que va a ser igual al valor que tiene mi activo al tiempo TI. Eso quiere decir que no hay tendencia ni de que suba ni de que baja, sino que entonces mi expectativa es que se quede igual como está en este momento. Eso es a lo que nosotros llamamos, cuando un proceso cumple eso, le llamamos que es una martingala. Y eso nos asegura, si estuviéramos en cosas de teoría de juegos, que estoy en un juego justo. Bueno, la otra parte que es importante es la estrategia de inversión. Entonces, una estrategia de inversión al tiempo T va a consistir de un vector que lo que me va a indicar es la cantidad de dinero que yo invierto en cada uno de los activos. Y entonces, a partir de eso, puedo definir mi portafolio de inversión y el valor de mi portafolio al tiempo TI, pues va a ser lo que invertí en cada uno de los activos y va a ser la suma de todas esas inversiones en cada uno de los activos. En un supuesto que vamos a hacer que es muy importante, es que vamos a suponer que este portafolio de inversión es autofinanciable. ¿Qué significa esto que sea autofinanciable? Eso quiere decir que a lo largo de mi intervalo 0T grande, yo no voy a sacar dinero de mi portafolio, ni voy a meter dinero a mi portafolio. Las variaciones del precio de mi portafolio solo van a depender de las variaciones de mis activos
o de cambios en la distribución. Pero lo más importante va a ser los cambios en los activos, pero no porque yo meta o saque dinero. La ganancia descontada del portafolio al tiempo T se define por esta doble suma, y en realidad lo que está haciendo, esto ya está descontado, por eso cada vez que aparezca esta tilde es porque lo estoy trayendo a valor presente, y es simplemente lo que invertí en el activo al tiempo I por la variación de los precios del activo en el tiempo TI-1 al tiempo TI. Y esto en forma compacta lo voy a expresar de esta manera. Bueno, una de las propiedades que tiene el trabajar con un portafolio autofinanciable es que el precio descontado al tiempo final lo puedo escribir como el precio inicial al tiempo T igual a 0 más la ganancia acumulada hasta el tiempo T. Entonces, esto si el portafolio no es autofinanciable, no lo puedo escribir, no lo puedo expresar de esta forma. Bueno, entonces ahora introduzcamos las funciones de utilidad. Si ustedes son economistas, están ampliamente familiarizados con ellos. Entonces, definamos una función U que vaya de los reales a los reales, una función que es diferenciable, estrictamente creciente y cóncava. Y a UX se le llama la utilidad de la riqueza X. Entonces, sea X una variable aleatoria, entonces el valor esperado bajo la probabilidad P de esta función de utilidad aplicada a la riqueza X, pues va a ser la suma sobre todos los estados que componen mi espacio de estados, por la probabilidad asociada a este estado, por el valor de esta función de utilidad aplicada a mi riqueza. Obviamente esta riqueza va a tomar valores distintos dependiendo del estado en el que estemos. Bueno, ejemplos de funciones de utilidad, pues el logaritmo natural de X, donde la riqueza tiene que ser estrictamente positiva, o la exponencial, menos la exponencial de menos alfa de X alfa, donde alfa es una constante, o la función potencia, que es X a la gamma sobre gamma, o una con la que ustedes deben de estar más familiarizados, sobre todo los de finanzas, que es la cuadrática. Bueno, entonces ahora sí ya tenemos todos los elementos para poder entonces plantear nuestro problema estático. Entonces el problema de optimizar un portafolio de inversión a un solo periodo de tiempo o a un solo paso de tiempo en un mercado con ausencia de oportunidad de arbitraje consiste en lo siguiente: dado un presupuesto inicial X positivo, determinar la estrategia de inversión que maximiza la utilidad final del portafolio. Entonces, eso sería encontrar el máximo sobre todo este vector de estrategias, que solo serían, este vector estaría compuesto de M y solo para un periodo del tiempo, del valor esperado bajo la probabilidad P de mi función de utilidad aplicada a mi portafolio descontado en el tiempo 1. Sujeto a que este portafolio valga en el tiempo 0 igual al presupuesto inicial que yo tenía. Pero esto, para que esté yo trabajando en un mercado con ausencia de oportunidad de arbitraje, pues entonces lo tengo que pedir bajo la probabilidad, esta probabilidad neutra al riesgo, que era nuestra probabilidad equivalente a P. Bueno, como trabajamos con estos problemas, ustedes saben que podemos resolver este problema, que es un problema no lineal, entonces introduciendo el lagrangiano, y para ello construimos el lagrangiano introduciendo un multiplicador de Lagrange, y vamos a meter tantos multiplicadores de Lagrange como restricciones tengamos. En este caso, esta es nuestra restricción. Y entonces, nuestro lagrangiano pues va a depender de las estrategias de inversión, la otra componente va a ser el multiplicador de Lagrange, y va a tener esta forma. Esto es equivalente a resolver un sistema de ecuaciones no lineal de m más 2 ecuaciones. Son m más 1 ecuaciones, una por cada estrategia, y la segunda, o sea, la última ecuación va a estar dada
o sea, la última incógnita, porque bueno, vamos a tener un sistema no lineal de m más 2 ecuaciones, porque tenemos también m más 2 incógnitas. Bueno, ¿cuál es el planteamiento del problema dinámico? Entonces, en ese caso, el problema es un poco más complicado, porque el problema de optimizar, en ausencia de oportunidad de arbitraje, un portafolio de inversión dinámica es que, dado un presupuesto inicial X estrictamente positivo, hay que determinar para cada tiempo TI la estrategia de inversión que maximiza la utilidad final del portafolio. Y eso pues se plantea maximizar sobre todas las estrategias. Acuérdense que tengo un vector de estrategias para cada tiempo TI del valor esperado bajo la probabilidad P de el valor de mi portafolio descontado al tiempo final T, sujeto a que se cumpla la restricción del portafolio. En este caso vamos a pedir que, vamos a meter una desigualdad, que esto sea estrictamente menor o igual que X. Bueno, como en el caso anterior, nosotros podemos introducir un multiplicador de Lagrange por esta restricción. Pero, por las condiciones de Conan-Tucker, en este caso mi multiplicador de Lagrange, dado que tengo una desigualdad, tiene que ser estrictamente positivo. Y entonces, eso sin mi lagrangiano va a estar definido de esta manera. Y aquí la complicación que hay es, como ustedes pueden observar, es que aquí estoy calculando el valor esperado bajo la probabilidad P, mientras que aquí estoy calculando el valor esperado bajo la probabilidad Q. Pero nosotros podemos entonces calcular este valor esperado bajo la probabilidad P, introduciendo lo que se conoce con el vector de densidad de estados, que es dQ entre dP. Para aquellos que sepan, es el equivalente discreto de la derivada de Radon-Nikodym, pero eso es muy matemático, ¿sí? Entonces, olvídenlo, simplemente esto me va a definir esta nueva función. ¿Y cómo defino dQ de P? Pues es simplemente dividir Q1 entre P1, o sea, lo que vale la probabilidad asociada al estado 1 entre lo que vale la probabilidad P asociada al estado 1 y así sucesivamente hasta el estado N. Entonces, en este caso, ¿cuántas incógnitas tengo? Pues el número de incógnitas voy a tener m más 1 cruz n más 1, lo cual puede ser muy grande, o sea, porque en realidad tengo n tiempos que yo introduje. Y m más 1 es el número de componentes que tiene este vector de estrategias para cada tiempo t. Entonces, esto puede ser un sistema muy, muy grande, ¿sí? Muy, muy grande. Bueno, entonces vamos a ver cómo le damos la vuelta a este problema. ¿Cómo tratamos de transformar este problema en un conjunto de problemas más sencillos a resolver? Entonces, un mercado con ausencia de oportunidad de arbitraje se dice que es completo, aunque lo he estado usando, no lo he definido, pero creo que es momento de definirlo. Si cualquier reclamo contingente, o sea, cualquier contrato a futuro cuyo valor de ese contrato es una variable aleatoria, se puede replicar por un portafolio autofinanciable. ¿Qué significa eso de replicar? Quiere decir que ese portafolio autofinanciable va a valer en los tiempos TI igual a este reclamo contingente. Bueno, en el caso discreto, eso se cumple si el número de estados es igual al número de activos con los que estoy trabajando. En un mercado con ausencia de oportunidad de arbitraje, entonces las siguientes proposiciones son equivalentes. Por un lado, el mercado es completo. ¿Cómo puedo saber si mi mercado es completo? Pues basta que exista una única probabilidad neutra al riesgo. O sea, que yo pueda construir una probabilidad neutra al riesgo en la cual mis precios descontados son martingala. Entonces, si yo puedo hacer eso, yo ya sé que mi mercado es completo. Y la otra forma en que lo puedo saber es que para todo reclamo contingente se cumple que F es igual a más esta ganancia acumulada.
en donde si yo calculo el valor esperado bajo Q de esta función f, me va a quedar igual a A, porque este valor esperado de Q de toda esta expresión de la ganancia acumulada va a ser igual a 0 gracias a que mis precios descontados son martingala bajo Q. Bueno, entonces vamos a tratar de introducir cuál es el enfoque martingala. Entonces, el enfoque tradicional es determinar el conjunto de estrategias que maximizan la riqueza terminal de un portafolio. Y la función de valor asociada se puede definir simplemente que lo que quiero es que U de X sea el supremo sobre todas las estrategias. Del valor esperado aquí debería, bajo la probabilidad P, de esta función de utilidad, en donde aquí yo estoy utilizando esta expresión. Bueno, entonces, este problema ya vimos que es un problema complicado, con un gran número de incógnitas. Entonces, el enfoque martingala consiste en aprovechar al máximo el que el mercado sea un mercado, o sea, que ME sea un mercado con ausencia de oportunidad de arbitraje y completo. Entonces, lo que vamos a hacer es a separar mi problema, usando esto de que divide y vencerás. Entonces, el enfoque es el siguiente. Lo que vamos a hacer es ver a la riqueza terminal de mi portafolio, o sea, todo esto que está aquí adentro, como un reclamo contingente, o sea, como un contrato, cuya función de pago al tiempo final la vamos a denotar como sigma i, o sea, este es el valor de mi portafolio, la riqueza que voy a tener al tiempo t, en cada uno de los estados omega i, y esa va a ser igual a sigma i. Así la voy a denotar. Obviamente, yo no conozco esto. Esto ahora va a ser mi incógnita. Determinar las sigma i, entonces mi problema lo voy a plantear ahora. Mi primer problema a resolver es determinar estas sigma i que optimizan la riqueza terminal de mi portafolio. Y ya que obtuve eso, entonces voy a usar que el mercado es completo y voy a construir para cada tiempo TI las estrategias que replican al portafolio con riqueza óptima al tiempo T. O sea, las estrategias las voy a sacar en una segunda parte del problema. Entonces, de esa manera yo partí mi problema en dos. Bueno, a ver, voy a tratar con esta imagen de tratar de explicarles en qué consiste el cálculo, o sea, la diferencia de los dos enfoques. Entonces, en el enfoque clásico, aquí yo tengo mis estrategias y aquí yo tendría mi riqueza, o sea, el valor esperado, perdón, de mi función de utilidad, ¿sí? Entonces, en el primer enfoque, lo que yo estoy haciendo es trabajando con esta función que asocia a cada estrategia la riqueza óptima que está cayendo en los reales. En el enfoque martingala, lo que yo estoy viendo es que a cada o sea, que las estrategias asociadas a un portafolio la puedo ver como reclamos contingentes o como riquezas aquí, y que luego posteriormente a esos portafolios, al valor de esos portafolios, yo les asocio el valor esperado de la función de utilidad, que es lo que me lleva a este mismo valor que era lo que yo obtenía por este camino más largo. O sea, en realidad esto lo puedo escribir como la composición de dos funciones, una que me lleva hasta aquí y otra que me lleva hasta acá. Y entonces lo que yo voy a hacer en el enfoque martingala es, primero voy a resolver el problema de encontrar el valor óptimo cuando yo voy de aquí a acá, y posteriormente voy a regresarme a mis estrategias, pero después de haber calculado esa riqueza óptima. Ese es el enfoque martingala. Y eso me permite dividir mi problema. Entonces, a ese problema, el problema de optimizar la riqueza terminal, va a ser lo que se conoce como el problema de optimización primal.
Entonces yo denoto a la riqueza descontada de mi portafolio al tiempo final como sigma I, y dado que el mercado es completo, entonces yo voy a poder escribir esto simplemente de esta forma, como el valor esperado de Q de la riqueza terminal descontada, más mi ganancia acumulada, y voy a pedir que esto sea menor o igual que X más HS de T. Entonces, con esto, yo ya tengo que mi problema de optimizar la riqueza final va a ser maximizar ahora en RM más 1 esta suma, la suma de el valor esperado bajo la probabilidad P del valor que toma mi función de utilidad aplicada a esta sigma I. Entonces yo ya simplifiqué considerablemente mi problema, ya tengo M más 1 incógnitas, por lo tanto tengo que resolver M más 1 ecuaciones, siguen siendo no lineales, pero observen que la restricción es una restricción lineal. O sea, lo que estoy pidiendo es que se cumpla esta relación, que es la relación de presupuesto, la restricción del presupuesto. Y este es mi problema ahora. Bueno, si yo construyo mi función, el lagrangiano asociado a esto, tengo que meter un multiplicador de Lagrange, dado que tengo una restricción. De nuevo, como es una desigualdad, tengo que pedir que este multiplicador de Lagrange sea positivo. Y de nuevo, introduciendo mi vector de estados, o sea, de la densidad de mis estados, entonces yo puedo poner toda esta suma calculada, esto sería el valor esperado bajo la probabilidad P de esto. Ahora, ¿qué ventajas tienen? Bueno, ustedes vamos a entrarle a resolver este problema para que vean cómo lo que ganamos. Bueno, lo que tengo que hacer es aplicar mis condiciones de primer orden, o sea, calcular mis derivadas parciales. Entonces, fíjense, cuando yo calculo la derivada parcial de lagrangiano para cada GI, lo que obtengo es una ecuación que solo depende de la GI. O sea, yo tengo que resolver aquí una ecuación no lineal de una variable real. O sea, desacoplé totalmente mi problema. Entonces eso ya es una ventaja. ¿Por qué? Porque es resolver m más 1 ecuaciones, pero cada una de ellas de variable real. Y por otro lado, cuando yo calculo la parcial de lagrangiano con respecto a lambda, pues recupero lo que quería, era que el valor esperado bajo la probabilidad Q pues sea igual a X. Bueno, entonces fijémonos en estas ecuaciones que ya son de variable real. En realidad, fíjense que esto se hace cero, PI no es cero para ningún estado, por lo tanto, esto significa que lo que está aquí adentro se tiene que hacer cero. Y entonces me quedaría que U' de GI tiene que ser igual a lambda por QI PI. Entonces, yo podría entonces encontrar rápidamente, dado que U es una función creciente y es diferenciable, por lo tanto, es estrictamente creciente y diferenciable, por lo tanto, esta función tiene inversa, la puedo invertir, denotemos como I la inversa, y entonces yo puedo encontrar, fíjense, los valores de mis GI en términos de la lambda, QI y PI. Debo hacer notar que yo conozco las QIs y las PIs. Entonces, la única incógnita aquí es la lambda. Entonces, si yo conociera la lambda, yo habría resuelto mi problema de optimización de la riqueza terminal. O sea, si conozco la lambda óptima, determino el vector sigma óptimo. Entonces, la segunda parte de la otra idea, que es la ventaja, es plantear el problema no en términos de las GIs, sino tratar de ver cómo es el problema en términos de las lambdas. Bueno, entonces ustedes me preguntarán, ¿cómo hacemos eso? Lo que vamos a utilizar son las propiedades de el estar trabajando con una función de utilidad
que es cóncava. O sea, vamos a utilizar las propiedades de lo que se llama la optimización convexa. Entonces, la propiedades, el lagrangiano que acabamos de construir en optimización convexa, tiene la siguiente propiedad. Mi punto E óptimo, G estrella, lambda estrella, es un punto silla de lagrangiano. Eso quiere decir que satisface la siguiente desigualdad. Si yo fijo la lambda, entonces, y solo trabajo, entonces, si yo fijo un valor de lambda y solo muevo las sigmas, entonces resulta que en sigma estrella, en mi valor óptimo, se cumple esta desigualdad. El lagrangiano alcanza su valor, el valor máximo. Si yo fijo este vector y muevo las lambdas, resulta que mi lagrangiano en el lambda estrella, en mi valor óptimo de lambda, toma el valor mínimo. Entonces, yo puedo definir L sigma lambda estrella como el ínfimo de todas las lambdas mayor que 0 de mi lagrangiano, y puedo entonces definir a L aplicada a mi sigma estrella, lambda, como el supremo, como que se cumple esta igualdad, es el supremo de todas las cis que están en este conjunto que satisfacen la restricción del presupuesto de este lagrangiano. Entonces, por esta particularidad, por esta cualidad, podemos introducir las siguientes funciones. Phi de psi la vamos a definir, introducimos dos funciones, phi y psi, phi como el ínfimo del lagrangiano y este como el supremo sobre todas las riquezas para cada estado. Entonces, entonces ahora sí, el problema primal se puede descomponer, como ya habíamos visto, en M+1 problemas de variable real, dados por esta función objetivo. Y ahora lo que nos falta es decir, bueno, ¿cuál es el problema asociado entonces aquí? O sea, esta va a ser mi phi de psi, y ahora, o sea, todo esto es mi phi de psi, y ahora lo que yo quiero es quién es esta o mi otra función, mi psi de lambda. Entonces, para eso usamos un concepto que hay en matemáticas que se llama las funciones conjugadas. Entonces, dada una función cóncava, de los reales a los reales, su función conjugada B se define simplemente por B de eta, es el supremo sobre todas las i's estando en los reales, de la función U de psi menos eta de psi, para donde eta es estrictamente positiva. Entonces, la ventaja es, aquí nos dice cómo se ligan una con la otra. Si U es una función de utilidad, entonces su función conjugada sabemos que es una función finito valuada, diferenciable y estrictamente convexa en cero infinito. Y U de psi se define como el ínfimo sobre las etas mayores que 0 de B de eta menos eta psi. Ahora, si B es una función que es de función finito valuada, diferenciable y estrictamente convexa en cero infinito, entonces le podemos asociar la función U, que va a ser una función de utilidad, y la inversa de la derivada de esta función de utilidad va a ser igual a menos la derivada B' de eta. Y esta va a ser la función inversa de U' de G. Ejemplos. Bueno, entonces ya habíamos introducido varias funciones de utilidad. Para estas funciones de utilidad se conoce la función conjugada. Si la función de utilidad es logaritmo de x, entonces la función conjugada es esta. Si la función es un exponencial, entonces se conoce también. Para el caso de que sea la función potencia, también se conoce. Y en el caso que sea una función cuadrática, esta sería su función conjugada. Bueno, algo que se me olvidó mencionar es cómo escojo la función de utilidad. Como ustedes saben, la función de utilidad se escoge dependiendo de la aversión al riesgo
que tenga el inversionista. La más conservadora es la exponencial, la más audaz, podríamos decir, es la del logaritmo natural. O sea, esta es para personas que tengan la menor aversión al riesgo. Bueno, entonces ya tenemos todos los elementos para definir nuestro problema dual. Entonces, si B es la función conjugada de U, el problema dual está dado minimizar lambda mayor que 0 de phi de lambda, donde esta psi de lambda está dada por el valor esperado de la función conjugada de mi función de utilidad U aplicada a lambda por mi función de densidad de estados, más lambda X. Y en este caso, la derivada de F' va a estar dada por esto. O sea, cuando uno calcula el valor esperado de aquí, se va a cancelar todas las P's que aparecen aquí con las P's del valor esperado, y entonces realmente por eso me queda el valor esperado bajo la probabilidad Q. Entonces, hagamos rápidamente un ejemplo. Supongamos que nuestra función de utilidad fue la función logaritmo natural. Entonces, ya sabemos que la función conjugada va a ser esta, que esta va a ser su derivada. Y entonces, la solución del problema dual asociada a esta función de utilidad va a estar dado por esto, lo cual mi lambda óptima es muy fácil de calcular, simplemente va a ser 1 sobre mi presupuesto inicial, o sea, sobre mi riqueza inicial. Y de esta manera, y utilizando el hecho que de la inversa, yo entonces encuentro cuál es el valor de la riqueza en cada uno de mis estados. Va a estar dada por mi presupuesto X multiplicada por PI entre QI. Entonces, he resuelto el problema, pero lo interesante aquí es que veamos que nuestro problema dual consiste de un problema de una sola variable, es un problema de una sola variable real. Entonces, o sea, al final es solo resolver una ecuación no lineal, pero es muy sencilla de resolver. Bueno, por último, para irme, quiero hacerles un ejemplo de cómo construir un portafolio usando todas estas ideas. Y entonces, bueno, espero que estén familiarizados, o sea, que conozcan un poco de finanzas. Y entonces, como ustedes saben, en el caso discreto, el modelo más conocido, ahí se más pequeño esto, déjenme ya. Entonces, vamos a aplicarlo a un problema de finanzas al modelo binomial. Entonces, a ver, ¿en qué consiste nuestro modelo binomial? Entonces, consideremos que nuestro periodo de observación de nuestro portafolio, o sea, que me interesa un portafolio que permanezca con los mismos activos en el intervalo 0T. Entonces, primer paso, pues voy a discretizar mi tiempo, como ya lo dije anteriormente. Ahora mi portafolio solo va a consistir de un activo con riesgo y de un activo sin riesgo. ¿Ok? Y entonces en ese activo con riesgo voy a denotar con SDTI el precio de mi activo con riesgo al tiempo TI. Y vamos a suponer que el precio de mi activo se comporta de la siguiente manera. Es el precio anterior multiplicado por BI, donde BI es una variable aleatoria Bernoulli que puede tomar dos valores. Va a tomar el valor U con probabilidad P y el valor D con probabilidad 1 menos P. Y se va a cumplir que D va a ser igual a 1 entre U. Y esta otra relación se va a cumplir, quiere decir que, si se fijan, el precio al tiempo TI o va a subir en una proporción constante U o va a bajar en una proporción constante D. Ahora, ¿cómo ligar esto a los precios de mi activo? Bueno, podemos para ello, este modelo binomial, utilizar, o sea, mezclar con el modelo de Cox, Rosso y Rubinstein y decir que para realmente ligarlo con el activo que me interesa, imagínense que esto es una acción de Liverpool o una acción de Cemex o una acción de Telmex. Entonces, lo que yo hago es
estimo a través de datos históricos, eso sería una forma, la volatilidad de ese activo. Y entonces tomo que U sea igual a la exponencial por la volatilidad por cada uno de los periodos entre el periodo de tiempo que va de TI menos 1 a TI. Y de esa manera calculo U, ya entonces tengo como cuál es el valor de D, y claramente esta relación se va a cumplir, y ya ligué a que esto realmente refleje el comportamiento de mi mercado. Pensemos que el activo libre de riesgo, como estoy trabajando en el caso discreto, entonces un peso puesto al tiempo I, pues entonces a ese tiempo voy a tener que va a valer 1 más R a la I. Y ahora voy a pedir que este 1 más R sea estrictamente menor que U y sea estrictamente mayor que D. Si hago eso, automáticamente puedo asegurar que mi mercado está libre de arbitraje y que entonces existe una probabilidad neutral riesgo. Ahora, una forma de visualizar cómo se comporta el valor de mi activo con riesgo es la siguiente latiz. Entonces yo parto del valor S0 al tiempo 0. Al tiempo 1 puede subir en S0U o puede bajar en S0D. Al tiempo 2 entonces podría subir a otra U o podría bajar o podría volver a bajar. Entonces el valor sería S0 por DB. Y al tiempo 3, pues sería S0 U al cubo, S0 U cuadrada D, S0 U D cuadrada o S0 D cúbica. Observemos que al tiempo 3, yo entonces, ¿cuál es el estado? ¿Cuál es el conjunto de omegas? Pues yo tendría 4 valores posibles que podría tomar mi S0, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y ese sería entonces la cardinalidad de mi conjunto omega. Entonces, en este mercado, ya lo que comenté es que existe una única probabilidad única, entonces, que es equivalente a P, para lo cual los precios descontados son martingala y el mercado es completo. Esa es la otra ventaja que tengo al ser esta probabilidad única. Ahora, ¿cómo encuentro estas Qs? Pues bueno, si defino Q pequeñita como 1 más R menos D, U menos D, observemos, y aquí se explica por qué mis restricciones, por qué estoy pidiendo que 1 más R esté entre U y D, porque lo que yo quiero es que esta Q sea estrictamente positiva. Entonces, si yo defino a Q de esta forma, entonces la probabilidad asociada al estado I la defino como las veces que va a subir por las veces que va a bajar. Va a ser QI por 1 menos Q a la N menos I, donde I es las veces que sube el precio de mi activo. Y la probabilidad que CDT valga esto, pues va a estar dado por esto es el modelo binomial, por eso se le conoce con el nombre del modelo binomial. Entonces, ahora sí, bajo este contexto del modelo binomial, mi problema es optimizar el portafolio para que su rendimiento sea máximo al tiempo T, y cuando se redistribuye en cada tiempo TI, y la función de utilidad que voy a tomar es logaritmo de Y. Cuando el valor del portafolio inicial, o sea, mi presupuesto es X mayor que 0. Entonces, la solución, vamos directamente a resolver el problema dual, que de cierta forma ya lo habíamos resuelto. Ya habíamos introducido en el ejemplo anterior cuál era la función conjugada de U, que era B. Y entonces, al derivar mi función phi, lo que yo obtengo es que mi lambda óptima es simplemente 1 entre X. Y entonces, mi riqueza terminal para cada uno de los estados WJ está dado por esto, donde PJ estoy aquí sustituyendo el valor bajo la probabilidad P y el valor bajo la probabilidad Q. Pero no nada más puedo calcular la riqueza terminal, puedo calcular el valor de mi portafolio para cada tiempo TI de esta forma. Entonces,
con esta información ya tengo la riqueza terminal óptima y la riqueza terminal para cada uno de los tiempos intermedios. Y de esa forma, entonces, yo construyo mi estrategia de inversión. Entonces, ¿cómo reconstruyo mi estrategia de inversión? Pues entonces, como el portafolio debe replicar el valor del reclamo contingente y ser autofinanciable, entonces resulta que si yo, mi riqueza terminal, esto significa el nodo, ¿sí? Esto para que estoy pensando que voy a encontrar las estrategias, o sea, para cada uno de estos nodos, para cada uno de estos valores. O sea, entonces lo que se hace es que, por ejemplo, si yo lo tomo, ¿cuál es la estrategia al tiempo 2? Bueno, entonces algo que quiero, utilizando esto para que se fijen ideas, cuando yo estoy al tiempo 0, yo defino la estrategia asociada al tiempo 0. Y luego, al tiempo 1, entonces, vuelvo a redistribuir, defino otra estrategia para el periodo que va de 1 a 2. Y luego, al término del 2, vuelvo a definir otra estrategia para 2 a 3. O sea que tengo 3 vectores de estrategias asociados al tiempo 0, al tiempo 1 y al tiempo 2. Entonces, eso me permite utilizar entonces el valor de mi riqueza. Si yo estoy parada en el nodo K de mi arbolito que les puse o de mi latiz que les puse, entonces tiene que ser igual al valor de mi portafolio, y esto es lo que invertí en el activo libre de riesgo, más lo que subió, este es mi depósito bancario, más lo que invertí en mi activo con riesgo en el nodo K, más el valor de ese activo en el nodo K al tiempo TI. Entonces ahora utilizo que en este mismo tiempo, al terminar, o sea, el tiempo TI, yo vuelvo a redistribuir. Entonces, o sea, pensemos que aquí es después de haber redistribuido, perdón, este es el valor después de haber redistribuido. Y entonces aquí al tiempo TI más 1, lo único que hago es observar qué pasó con mi portafolio. Bueno, pues esto ya sé qué es lo que pasó. Simplemente mi depósito bancario ahora vale 1 más RI más 1. Pero lo que pasó aquí es que pudo haber subido o pudo haber bajado. Y entonces, utilizando estas dos expresiones, tomando esto menos esto, se cancela esto, y entonces puedo resolver en términos de la estrategia al tiempo TI, que va a estar dada por esto, y luego, sustituyendo en la primera ecuación, puedo obtener cuánto es lo que debo invertir en el activo libre de riesgo. Y esta cosa la puedo calcular para cada uno de los nodos y para cada uno de los tiempos. Y de esa manera recupero mi estrategia. Bueno, algo que ya va, como ya me pasé, simplemente voy a pasar un poquito a la parte de las conclusiones. Bueno, lo único que les quería comentar aquí en esta parte es que, como espero haberlos convencido de las ventajas que tiene el trabajar el problema desde el punto de vista martingala, pero tiene otras dos ventajas más este enfoque. Uno es que puedo trabajar con mercados más realistas, con mercados en los cuales, los mercados que son incompletos. Eso quiere decir que la probabilidad neutra al riesgo no va a ser única, sino que puedo tener una infinidad de estas medidas. En ese caso, la ventaja que vamos a utilizar es que todas estas medidas que satisfacen esto me definen un politopo convexo con NP puntos extremos. Entonces eso me permite calcular mi problema primal, en el cual voy a meter una restricción por cada uno de esos puntos extremos. Y luego, manipulándolos, voy a poder asociarle un problema dual que también se va a reducir a resolver un problema de variable real. Entonces, esto me va a permitir trabajar con problemas más realistas. Y ahora nada más déjenme, tenía yo, pero ya para no simplemente llegar a las conclusiones. Entonces, al reducir el problema a la obtención de la riqueza final óptima, esto da lugar a un problema convexo con una restricción lineal que se considera como el problema primal,
que tiene M+2 dimensiones. Esto es a través del enfoque martingale, esa es una de las ventajas. Y explotando la naturaleza convexa del problema primal, se puede formular el problema dual, el cual resulta más sencillo de resolver, dado que es de dimensión 1. Este enfoque, esa es la ventaja, puede extenderse a un mercado incompleto, lo que implica considerar modelos más realistas, asumir que, por ejemplo, las volatilidades son estocásticas o considerar el costo de las transacciones financieras. Este enfoque también puede generalizarse al caso continuo, lo que permite ahorrarse la solución de la ecuación en derivadas parciales de Hamilton-Jacobi, una ecuación complicada de resolver, y entonces es una enorme ganancia para el caso continuo. Bueno, estas son las principales referencias que utilicé. El Pliska es un libro muy bueno para introducirse a las finanzas matemáticas en el caso de los modelos discretos. Este es el artículo en donde trae este enfoque martingale y la asociación del problema dual. Y esta es otra fuente, este es otro libro excelente para introducirse a las finanzas matemáticas en el caso discreto, que es el Esri. Y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Excelente plática. Los chicos ya tienen una idea de cómo es el mundo financiero, si es que se quieren ir en esta dirección. Déjenme pasar a ver si hay preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, jóvenes? Compañeros. ¿No? Bueno, yo sí tengo algunas interrogantes. ¿Existen modelos que utilicen la teoría de juegos para las inversiones, para los portafolios? Porque, por ejemplo, tenemos al menos dos elementos que intervienen en las finanzas: las instituciones, que generalmente son las que dictan las reglas, y de forma individual, inversionistas que se aventuran a ir de forma individual a invertir, ¿no? Por supuesto, las instituciones tienen ventaja, pero recientemente hemos visto que los inversionistas individuales también ya por los medios de comunicación se pueden poner de acuerdo y pueden tener ventajas de manipular el mercado. ¿Existen modelos de juegos sobre esta situación? Seguramente sí, porque de hecho lo vimos, ¿no? Hace poco, exactamente una manipulación del mercado que pusieron casi, o sea, realmente casi quebraron a una empresa, ¿no? Cuando eso se hizo. Yo creo que sí. Ahora, yo debo decir que no podría dar referencias, pero estoy segura que sí. Ahora, simplemente aplicando la teoría de juegos y pensando en que las instituciones o la empresa es uno de los jugadores y bueno, existen juegos múltiples, ¿no? O sea, teoría de juegos es una teoría extensísima, o sea, muy bella, y que seguramente alguna de esos escenarios que se trabajan en teoría de juegos se puede aplicar para eso que vivimos hace unos meses y que se puede repetir, aunque alarmó considerablemente, ¿no? Sí, precisamente por eso Trataron se de manipuló. prohibir ese tipo de estrategias, ¿no? Sí, Pero claro, yo se creo va a que tienen regular todo el derecho. y va a modificar. Se va a modificar porque esto fue algo nuevo. Es algo que va a cambiar, que los modelos yo siento que se van a ajustar precisamente porque a la hora de optimizar, al dualizar lo que hizo, obtiene ecuaciones más sencillas. Incluso utilizando MATLAB podemos obtener los resultados sin hacer las cuentas laboriosas. Podemos utilizar software, pero me parece que se debe complementar con esta cuestión de qué pasa si yo soy un inversionista individual y qué pasa si es una institución. Me parece que también se debe tomar en cuenta las estrategias que se oponen, ¿no? Que están en contraposición porque todo el mundo quiere ganar. Sí, definitivamente. Estoy de Eh, acuerdo, pero bueno, lo que pasa es que ahí estaríamos, como diremos, tenemos que cambiar un poquito los marcos teóricos en los que estamos trabajando.
¿sí? Sí, es una Eso es oportunidad otra, para proponer. porque obviamente esto es algo idealizado, ¿no? O sea, realmente estamos pensando en que los inversionistas son agentes racionales, todos manejen la misma información, bla, 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 bla. Entonces, habría que hacerlo, o sea, hay que tomar en cuenta otro marco teórico, ¿no? Para a lo mejor insertar toda esta parte de teoría de juegos. Sí, sí, parece algo nuevo, de acuerdo a estas circunstancias. Yo creo que se van a dirigir ahí muchos esfuerzos de grupos de investigación en el mundo financiero. ¿Qué recomendación le daría a los estudiantes que se quieren dirigir hacia las finanzas? ¿Cuáles son las bases que deben llevar en la licenciatura? ¿A qué materias le debe poner más atención un estudiante? Porque, como le comentaba, tenemos chicos de economía, de administración, de ingeniería. Este, ¿Y qué elementos cree que son fundamentales cubrir adecuadamente en la licenciatura para poder abordar de forma adecuada? Porque las finanzas es un tema ahí que yo creo que debería dársele un poquito, un enfoque más abstracto como el que acabamos de ver, pero no sé, usted qué nos puede comentar. A ver, sí creo que a las finanzas se les puede entrar desde muchos lados. Eso es algo que las hace muy atractivas. Entonces, ¿y por qué? Porque hay trabajo en muchas posiciones distintas, ¿sí? No es lo mismo un trader que un analista financiero y no es lo mismo también alguien o sea, bueno, un trader y un analista hay una diferencia, ¿sí? Una diferencia. El analista sí requiere tener una formación más sólida, ¿no? Diríamos, más rigurosa. Pero el trader se va a ir haciendo, va a ir adquiriendo la experiencia. Y de hecho yo creo que podemos encontrar traders que la experiencia les da un feeling que nadie más tiene, ¿no? O sea, eso es un hecho. Pero, a ver, sí creo que es importante que conozcan, que conozcan bien su probabilidad y conozcan bien su estadística. O sea, las finanzas sin probabilidad y sin estadística es difícil, no es posible entrarles. ¿Por qué? Porque además a las finanzas a lo mejor yo presenté un enfoque que es muy, pues es sofisticado, esa es la verdad. Pero hay muchas otras maneras de entrarle. Por ejemplo, se puede entrar con series de tiempo. Uno puede trabajar o sea, yo puedo trabajar un portafolio y puedo tratar de optimizar un portafolio utilizando series de tiempo. Y series de tiempo, lo que juega ahí un papel importantísimo, las series de tiempo para los economistas es una herramienta básica que siempre han utilizado y lo saben hacer muy bien, pero entonces aquí es simplemente el tipo de series financieras que se utilizan en finanzas, son las series Garch. Entonces son unas series en las cuales la volatilidad hay que trabajar de manera distinta, no son las típicas de economía. Pero se puede entrar por ahí y para entrar a estas series se necesita tener buenas bases de probabilidad y de estadística. Nada más, ¿sí? Con eso es suficiente. Se va aprendiendo en el camino, ¿no? Ahora, su cálculo, pues sí, como acabamos de ver, el cálculo ayuda. El cálculo de una y varias variables juega un papel importante. Yo diría que con esas tres cosas le podrían entrar a las finanzas. ¿Por qué? Porque de hecho yo creo que sí sería muy interesante. No, siempre hemos tenido ideas, pero no se han concretado. La pandemia de que el departamento o sea, los especialistas de finanzas del departamento de economía y nosotros tratemos de acercarnos, de tratar de ver, de dar cursos que pudieran ser, o sea, que pudieran ser adecuados tanto para los alumnos de administración o los alumnos de economía como para los matemáticos. Y sí, el primer curso que nosotros damos de métodos matemáticos en finanzas, yo creo que lo pueden llevar bien un estudiante que sepa cálculo y que sepa probabilidad, que haya llevado un curso de probabilidad y estadística. Bueno, con eso es suficiente. Perfecto, muchas gracias, profesora. Bueno, aquí tenemos a la profesora Patricia, que afortunadamente está aquí en nuestra unidad, está en el departamento de matemáticas, y por medio del correo electrónico les haré llegar su correo para que
si tienen algún interés de platicar con ella o preguntarle de forma personal, puedan preguntarle por correo electrónico. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? ¿No? Bueno, esta sesión está grabada. Más adelante habrá público que la vea de forma sincrónica y posiblemente se comuniquen con usted. Pues muchas gracias a todos. Profesora Patricia, en nombre del grupo de modelación, le damos las gracias por haber dado esta plática en nuestro seminario. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber Buena venido. tarde. Nos vemos la siguiente sesión. Que tengan buena tarde. Hasta pronto. Igualmente. Gracias, Hasta pronto, Hugo. buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes a todos.